Buenos días, señores efectivos policiales de la Comisaría PNP Yerbateros. Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con la Comisaría PNP Yerbateros. A continuación, vamos a compartir un video de saludo del director general de la Defensoría del Policía, José Fernández Gamarra, quien no podrá estar presente el día de hoy por actividades programadas en su agenda, pero ha querido estar presente a través de este video. Señor Mayor Policía Nacional del Perú, Edgar Miguel Burga Ludeña, comisario de la Comisaría Yerbateros, señora Claudia Rosa Simas, abogada de la Defensoría del Policía, señores efectivos policiales de las comisarías del Yerbateros. La Defensoría del Policía del Ministerio del Interior tiene entre sus competencias primordiales la defensa de los derechos humanos de los y las integrantes de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, de disponibilidad, en retiro, con discapacidad, pensionistas y derechohabientes. Asimismo, vela por los derechos del personal del sector interior. En el ámbito de esta competencia y funciones en materia de salud y orientación legal, organiza también capacitaciones dirigidas al personal policial, las mismas que se realizan a través de charlas y actividades de sensibilización en materias de derechos humanos, como el evento de esta mañana que nos congrega. En cumplimiento de lo programado dentro de un plan operativo institucional 2022, la Defensoría del Policía ha previsto la realización de una capacitación virtual sobre el tema prevención y sanción del hostigamiento sexual. ¿Quién mejor que ustedes cuenten con estos conocimientos para que en cumplimiento de su deber orienten, prevengan y sancionen este delito? Nuestra finalidad es contribuir al fortalecimiento de sus conocimientos sobre ese tema. Mi agradecimiento al mayor Edgar Miguel Burga Ludeña por su alto espíritu de colaboración con nuestra labor y a ustedes, señores efectivos, por su valioso tiempo. La Defensoría del Policía y mi persona están a su disposición para atender sus requerimientos y solicitudes que consideren necesarios absolver en beneficio de sus derechos. Muchas gracias. Bien, a continuación presentamos a la doctora Claudia Rosas, asesora legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Adelante, doctora Claudia. Muchas gracias. Muy buenos días, Vivi. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Señor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. Señor comisario de la Policía Nacional del Perú, Edgar Miguel Burga Ludeño, comisario de la Comisaría de Yerbateros. Señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría PNP Yerbateros. Bueno, nuevamente tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Es para mí un placer poder compartir con ustedes esta mañana y desarrollar la temática que ya nos indicó Vivi y el doctor José Carlos, la de prevención y sanción del hostigamiento sexual. En razón a que esta modalidad de hostigamiento se configura ya como un delito que está tipificado en el Código Penal, en la modalidad de acoso sexual, es muy importante que ustedes puedan tener conocimiento acerca de el marco conceptual, el marco normativo, y también puedan tener conocimiento de cuál es el procedimiento administrativo disciplinario en caso esta modalidad de violencia se produzca en su centro de labores o conozcan ustedes algún colega o alguna colega que pueda estar siendo víctima. De modo que estos conocimientos esperamos que puedan ser útiles tanto para la función que realizan como miembros de la Policía Nacional del Perú en la atención de denuncias en la comisaría donde laboran, o bien también para que ustedes puedan informar, orientar a quien consideren que pueda necesitar esta información. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. Vivi, te pido por favor que me confirmes cuando se pueda, cuando se esté compartiendo la pantalla. Voy a... Claro que sí, doctora, le confirmo, no se preocupe. Para desarrollar esta charla me voy a apoyar de unas diapositivas que luego Vivian va a compartir con ustedes, así que descuiden que toda esta información se la vamos a compartir.
Y por otro lado, también recuerden que los canales de contacto de la Defensoría del Policía quedan abiertos y a su disposición por si luego tuvieran alguna duda, alguna consulta en relación al tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de acuerdo. Ya. Y antes de empezar, por favor, quería pedirles que silencien sus micrófonos, y a Vivi y a Cintia que también me puedan ayudar con ese tema. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Vivi, ¿me confirmas si ya se puede ver? Se puede ver, doctora, ya se aprecia. Fantástico, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar porque estamos, creo que ahora con un poco menos de tiempo, ya, de acuerdo. Bien, entonces, como ya hemos visto, como ya lo habíamos conversado, hoy día vamos a desarrollar el tema de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y lo primero que habría que decir es que el hostigamiento sexual o el acoso sexual son sinónimos, y como vamos a ver más adelante, el hostigamiento sexual es una denominación particular que en el ordenamiento legal peruano adquiere el acoso de connotación sexual que se produce en el ámbito laboral o en el ámbito de las relaciones educativo-formativas. Pero en general, el acoso sexual es una modalidad de acoso, y cuando nos referimos al acoso, nos estamos refiriendo a una forma de violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué una forma de violencia? Porque a partir de una acción se causa un daño. Y en concreto, el acoso causa un daño porque atenta contra la libertad de una persona. Puede ser la libertad de movimiento, como puede ser también la libertad sexual, cuando nos referimos concretamente o específicamente al acoso sexual. Pero ya les decía que en general el acoso está referido a aquella modalidad de violencia mediante la cual, por cualquier medio, ¿no? Vamos a ver que puede ser presencial, virtual, a través de comportamientos o conductas físicas o no físicas, conductas verbales, se hostiga, se asedia, se molesta, se vigila, se persigue a una persona, ¿no? Y acá el kit, o digamos lo que le distingue ¿no? Y que se configura, y por ello se configura como una modalidad de violencia y se puede incluso tipificar como un delito, es porque es sin el consentimiento de esta persona, ¿no? Entonces, se entiende que es acoso siempre que la otra persona no lo desee y no lo consiente, ¿de acuerdo? Y el detalle está en que esta modalidad de violencia, esta forma de persecución, de hostigar, de vigilar, de perseguir, cause o pueda causar un disturbio en la vida cotidiana de una persona, ¿no? Puede alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana de una persona. Pensemos, por ejemplo, en una joven, ¿no? Que sale de su casa con destino a su trabajo o a su centro de estudios, y que en el camino siempre se encuentra con unos vecinos que la fastidian, ¿no? Que le dicen cosas, que le hacen, digamos, comentarios de contenido sexual, ¿no? Que le hacen proposiciones incluso que pudieran ser humillantes, y para, digamos, evitar esta situación que le causa mucho malestar, que incluso le causa miedo, ¿no? La joven se ve en la necesidad y en la obligación de alterar su ruta, ¿no? Porque no quiere pasar por esta experiencia que ella no desea, ¿no? Esto, por ejemplo, en un acoso sexual callejero. Pero pensemos, por ejemplo, en el acoso político, ¿no? También en algunos países se les conoce como el scratch político, ¿no? Que es aquella modalidad de acoso que hay personas, ¿no? Que grupos de personas se plantan frente al domicilio de un político, ¿no? Para expresar o manifestar su rechazo, ¿no? Entonces, más allá de que esté bien o esté mal, ¿no? Esta modalidad de acoso, ¿no? Obliga a que este político tenga que alterar los horarios en los cuales ingresa o sale de su domicilio, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que el acoso se configura como una forma de violencia que puede alterar el normal desarrollo de la vida de una persona y que atenta contra su libertad individual. Dependiendo de la connotación del acoso, ¿no? Si en caso se tratase, por ejemplo, de acoso sexual, no solo atenta contra la libertad de una persona, sino que también atenta contra su libertad sexual. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, el acoso, dependiendo hacia quién esté dirigido y el lugar donde se manifieste, puede adquirir distintos tipos, ¿no? Como por ejemplo el acoso escolar o el bullying, ¿no? Que es ese tipo de acoso
que se produce en los ambientes educativos. Hemos visto lamentables ejemplos hace poco de niños que han sido acosados aquí en Lima, en un colegio, me parece que estaba ubicado en Surco, y también en Trujillo, ¿no? Entonces, incluso hay comités y comisiones de prevención del acoso en todos los centros educativos, ¿no? Porque lamentablemente es una modalidad de violencia que se está haciendo de connotación sexual, pero que está dirigido, ¿no?, a una persona, generalmente de aquella que ostenta mayor poder, ¿no?, frente a quien se encuentra en una posición de subordinación, ¿no?, y que se produce en el ámbito de las relaciones laborales. Y cómo no, ¿no?, a través de presiones, exigencias, comentarios, ¿no?, expresiones que incluso pueden ser denigrantes, se altera, se perturba, ¿no?, el normal desarrollo de una persona que va a trabajar, ¿no? Y se atenta, como no, contra el derecho que tiene toda persona de trabajar en un ambiente seguro y tranquilo. Luego podemos identificar aquel acoso que tiene o que adquiere connotación sexual y que se manifiesta o que se produce en los espacios públicos, que es el conocido como el acoso sexual callejero, ¿no? Y esta modalidad de acoso, desde el año 2018, se ha incluido dentro del Código Penal como un delito, ¿no? Como un delito contra la libertad sexual en la medida que atenta, ¿no?, la libertad sexual de una persona, ¿no? Entonces ustedes recordarán que hasta antes del 2018 el acoso sexual callejero, que es aquel acoso de connotación sexual que se produce en los espacios públicos, no era un delito, ¿no? Se había, digamos, a través de una norma, ahorita no, disculpen, no recuerdo la norma, pero se solicitaba que todas las municipalidades, ¿no?, emitan ordenanzas para regular esta modalidad de acoso. Sin embargo, ¿no?, en la medida que no era un tipo penal, muchas personas víctimas de esta modalidad de acoso, cuando las denunciaban en las comisarías, no surtía efecto, o sea, no iba más allá. Pero lamentablemente, a propósito de un caso, ¿no?, muy conocido, que seguramente ustedes recordarán, de una joven que estaba siendo acosada por un ex compañero de trabajo, que incluso la roció de gasolina y le prendió fuego, ¿no?, y que lamentablemente la joven falleció a propósito de las quemaduras, es que esta modalidad de violencia, de acoso de connotación sexual y que se produce en el ámbito o en los espacios públicos, ya está o ya se incorporó en el Código Penal como un delito, ¿no?, junto con otras tres, como el chantaje sexual, la difusión de imágenes de contenido sexual y el acoso. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo en cuenta, porque ustedes, al trabajar en una comisaría, es posible que reciban denuncias, ¿no?, de acoso sexual callejero, y a partir de eso, pues, tendrían que iniciar, ¿no?, el proceso de investigación y luego correr traslado a fiscalía como corresponde, ¿de acuerdo? Y luego podríamos identificar también el ciberacoso, ¿no?, que es también una forma de alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana, ¿no?, de una persona a través de perseguirla, hostigarla, fastidiarla, vigilarla, pero que se produce utilizando los TICs, las tecnologías de la comunicación e información, ¿no?, en concreto a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, esta también es un tipo de acoso que podemos identificar, ¿de acuerdo? Y que, como vamos a ver más adelante, incluso el hostigamiento sexual laboral, la norma señala que puede producirse utilizando los medios de comunicación, ¿no?, los medios virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta que el acoso es cuando tú procuras establecer un contacto con una persona, ¿no?, para ocasionarle un daño o para tener algún tipo de gratificación sin su consentimiento, que se puede producir en distintos espacios y en el marco de distintas relaciones, ¿de acuerdo? Que pueden ser relaciones laborales, estudiantiles, o amicales incluso, si es que nos referimos, por ejemplo, al ciberacoso, o incluso cuando no existe ningún tipo de relación, como pudiera ser el acoso sexual callejero.
Al acoso o el tipo de acoso en el que nos vamos a centrar en la charla del día de hoy es el acoso sexual laboral, es decir, es una modalidad de acoso de connotación sexual que se produce en el ámbito de las relaciones laborales. Y el acoso sexual laboral, en nuestro ordenamiento legal lo define, ¿no? Como hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen hostigamiento sexual laboral o acoso sexual, sepan que es lo mismo, son sinónimos, solo que en el ordenamiento legal peruano, la modalidad de acoso sexual que se produce en el ámbito de las relaciones laborales adquiere la denominación de hostigamiento sexual laboral, ¿de acuerdo? Y como veremos más adelante, tiene una ley especial y un reglamento. Incluso dentro del Ministerio del Interior existe una directiva que regula el procedimiento para la atención y sanción de esta modalidad de acoso en los órganos policiales y no policiales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a dar una breve introducción sobre lo que es el acoso sexual laboral, luego desarrollaremos el marco conceptual y finalmente nos vamos a centrar en el procedimiento administrativo disciplinario especial para la Policía Nacional del Perú, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que habría que decir es que el acoso o el hostigamiento sexual laboral es una de las modalidades o manifestaciones de violencia más comunes en el ámbito laboral y que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Independientemente de su estado civil, de su edad, de su opción o de su orientación sexual, ¿no? Cualquiera puede ser víctima de hostigamiento sexual en el ámbito de las relaciones laborales. Pero sí hay que, en todo caso, puntualizar que de acuerdo a las estadísticas sobre su ocurrencia, son más las mujeres las que son víctimas de esta modalidad de acoso. Aunque, ¿no? Sabemos que las cifras de la verdadera dimensión o realidad de esta problemática, ¿no? Y esto, ¿por qué podemos llegar a esta inferencia? Porque cuando revisamos las estadísticas sobre denuncias o quejas del hostigamiento sexual, nos damos cuenta que en realidad son muy pocas. Y cuando contrastamos las estadísticas de denuncia o de queja, es decir, cuando se pone en conocimiento a las autoridades de esta modalidad de hostigamiento sexual y las contrastamos con encuestas sobre su ocurrencia, entonces nos damos cuenta que hay una brecha. Y a esta brecha, ¿no? Lo que se conoce como una cifra oscura, es decir, que el registro, ¿no?, de las denuncias no necesariamente se corresponde con la verdadera dimensión del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les podría mencionar una encuesta que realizó Datum Internacional en el año 2017 y que se realizó en 11 países de la región. Y en concreto, cuando se le consultó a quienes participaban de la encuesta si en los últimos 12 meses habían sido víctimas de hostigamiento sexual, y entre el 40 y el 30% de las encuestadas señaló que sí, que había sido víctima de acoso sexual. Y en el caso concreto de las mujeres peruanas que participaron de esta encuesta, el 41% de las mujeres refirió que en los últimos 12 meses había sido víctima de acoso sexual, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta que existe una cifra, digamos, que la cifra es oscura, ¿no? O sea, que no verdaderamente refleja la dimensión o la verdadera dimensión del problema, ¿no? Entonces, cuando indagamos un poco más de por qué, cuáles podrían ser las razones por las cuales el hostigamiento sexual en el ámbito laboral no se denuncia, ¿no? Entonces, la bibliografía nos dice que fundamentalmente son tres las razones. La primera, porque muchas víctimas desconocen, ¿no?, que es una forma de violencia, en el caso concreto del Perú, que es una forma de violencia que está tipificada, que está penalizada, además de que en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no?, está regulado o hay, ¿no?, un procedimiento administrativo disciplinario mediante el cual se investiga y se sanciona esta conducta, ¿no? Y por tanto, por desconocimiento, muchas víctimas no lo denuncian, ¿no? A veces este desconocimiento también, ¿no?, implica o supone que las personas que son víctimas de hostigamiento sexual no están realmente conscientes, ¿no?, de que es una forma de vulneración de sus derechos, ¿no? Y esto normalmente ha pasado
pues tenemos que, claro, hacer la reflexión que ahora ya no, porque hay mucha información sobre el tema, ¿no? Entonces, con estas charlas, con información que se maneja a través de los medios de comunicación, ¿no? Con distintos canales de difusión y de información se ha generado mucha más conciencia respecto de esta modalidad de violencia. Pero aún así hay que decir que lamentablemente hay manifestaciones o expresiones de violencia que están normalizadas, ¿no? Es decir, que se entiende como que, bueno, así es, y lo tengo que soportar y lo tengo que aguantar, aun cuando internamente, ¿no? En el fuero interno de una persona no lo sentimos así, ¿no? Lo sentimos como una vulneración, ¿no? Entonces, al estar normalizado, entonces las personas o muchas personas que son víctimas no toman conciencia que pueden denunciar, ¿no? Y que pueden, digamos, rechazar estas expresiones de violencia. La tercera razón que en la bibliografía se reconoce como uno de los principales motivos por los cuales no se denuncia es porque muchas veces las víctimas tienen miedo a denunciar los hechos por temor a que esa denuncia pudiera afectar o pudiera tener un impacto negativo en su condición laboral actual, ¿no? Entonces, creo que esto es muy fácil para todos de comprender y entender, ¿no? Pensemos, por ejemplo, una chica que está siendo acosada sexualmente por su jefe, ¿no? Entonces, el jefe generalmente, no, o sea, normalmente, ¿no? En una estructura jerárquica de poder, pues ostenta una posición privilegiada respecto de su subordinada, ¿no? Entonces, obviamente, esta persona puede tener miedo a que de expresar su rechazo, el jefe pudiera, ¿no? Comportarse de una manera perjudicial, que pudiera perjudicar su situación actual en el trabajo, por ejemplo, que no sé, que la pudiera sancionar, que la pudiera cambiar de lugar, en un lugar que de pronto no tiene las mismas condiciones y que más bien las condiciones laborales son desfavorables, ¿no? Incluso pudiera tener miedo a que la despidan, ¿no? Entonces, para una persona que cuenta que necesita, ¿no? Con el trabajo, porque es su única fuente de ingreso, y quizá, quién sabe, la única fuente de ingreso y de sustento de su familia, entonces podemos comprender las razones por las cuales puede tener miedo a expresar ese rechazo, ¿no? Y si nos ponemos en el lugar, por ejemplo, de una persona que forma parte de la Policía Nacional del Perú, entonces también podemos comprender, ¿no? El temor que pudiera sentir esta persona de denunciar el hecho o de expresar su rechazo, porque ya no solo es que pueda tener miedo, digamos, a que su situación laboral actual cambie hacia peor, sino que tengamos en cuenta que una persona que ingresa a las fuerzas policiales tiene una expectativa de vida, ¿no? Tiene una idea profesional, digamos, o una línea de carrera a la que aspira a llegar o a la que aspira a desarrollar, ¿no? Entonces, si por ejemplo una suboficial de tercera está siendo acosada por su jefe, que es un coronel, pues la chica probablemente no se lo pensará antes de denunciarlo, porque va a tener miedo a que una denuncia pueda tener un impacto en todo el desarrollo de su carrera profesional. Y además también pensemos que para una persona que ingresa a la policía, tiene una apuesta de vida, ¿no? Entonces, ha anhelado, ha deseado, tiene esta expectativa, este sueño de hacer su carrera dentro de la institución policial. A diferencia, por ejemplo, de una no sé, de una ingeniera, de una administradora, ¿no? Que si de pronto trabaja, no sé, en el sector privado, en una empresa de telecomunicaciones, pudiera, ante un eventual caso de hostigamiento, cambiarse a otra empresa, ¿no? Entonces, hay que ponernos en el lugar de aquella persona que es víctima de hostigamiento, especialmente cuando esta forma de violencia se produce en el ámbito de una institución jerarquizada como la Policía Nacional del Perú, o pudiera ser las Fuerzas Armadas, y en la que las personas que ingresan tienen una expectativa de vida, ¿no? Una expectativa respecto del desarrollo de su carrera, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo segundo, por último, ya para terminar esta parte introductoria, que habría que señalar o puntualizar es que esta forma o esta expresión de violencia, cómo no, puede tener consecuencias
negativas para las personas que lo sufren, ¿no? No solamente a nivel psíquico, ¿no? O sea, es decir, que una persona puede verse afectada por esta forma de violencia en la medida que atentan contra su libertad, en concreto contra su libertad sexual, y esto, ¿no? Le daña su autoestima, ¿no? Daña su dignidad, y este daño, digamos, esta violencia que se produce en el ámbito psíquico también puede afectar la parte física, ¿no? O sea, hay muchas personas que en razón del estrés, ¿no? Que sufren cuando son víctimas de hostigamiento sexual o en general cualquier modalidad de acoso, pueden somatizar y esto puede convertirse en una enfermedad, en una dolencia que incluso se puede volver crónica, ¿no? Entonces, puede tener consecuencias graves que tienen un impacto, ¿no? En la salud psíquica, en la salud emocional, en la salud física de quienes le sufren. Y cómo no, también puede tener un impacto en la economía de las personas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de esta chica que les decía que el jefe, ¿no? Es una chica que trabaja en administración, vamos a suponer, de una empresa de telecomunicaciones, y que en razón al hostigamiento que ella sufre por parte de su jefe directo, ¿no? Ya lo ha rechazado, incluso le ha denunciado, pero ya no lo tolera más, ¿no? Entonces se ve en la necesidad o en la obligación de renunciar. Y esto evidentemente impacta, ¿no? Su economía, ¿no? Entonces, aunque pudiera parecer que no, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que hace mucho daño, ¿no? Y que vulnera la libertad de la persona, su libertad sexual y también el derecho que tiene toda persona de trabajar y sobre todo de trabajar en un ambiente seguro y en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la normatividad que les decía que regula esta modalidad de violencia, en concreto el hostigamiento sexual que se produce en el ámbito de las relaciones laborales y también de las relaciones educativo-formativas, está legislado en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que es la Ley 27942. Esta ley se promulgó en febrero del 2003, ¿no? Tiene un reglamento que, bueno, ese reglamento se publicó en noviembre del 2003, pero recientemente, en el año 2019, se cambió, ¿no? Se actualizó. Y el reglamento que actualmente es vigente para esta ley es el que se aprueba mediante Decreto Supremo 014-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Tanto la ley como el reglamento desarrollan la parte conceptual del hostigamiento sexual, ¿no? Lo tipifican, señalan cuáles son sus distintas manifestaciones, establecen cuál es la política del Estado para investigar, sancionar esta forma de violencia y establecen cuáles son los procedimientos para su investigación, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, ¿de acuerdo? Entonces, como marco normativo especial de esta forma de violencia, tenemos la Ley de Prevención y Sanción de los Hostigamiento Sexual, que es la Ley 27942, su reglamento, y también, como les había comentado ya, el Ministerio del Interior, tanto para los órganos policiales como no policiales, cuenta con una directiva especial, que es la Directiva 017 del 2012, que establece cuáles son las normas y procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿de acuerdo? Sí quisiera puntualizar que esta directiva se encuentra un poco desfasada, porque es del año 2002 y desde 12, perdón, y desde el año 2012 a día de hoy, que ya han pasado 10 años, se han cambiado muchas normas, no solamente el reglamento, sino en concreto en la policía, ¿no? Tenemos una nueva ley de policía, tenemos una nueva ley que establece el régimen disciplinario de la policía, entonces hay algunas cosas que ya están, digamos, desactualizadas, pero la norma continúa vigente y es importante que ustedes lo tengan en consideración porque al amparo de esta directiva se pueden solicitar o dictar, según sea el caso, medidas cautelares a favor de las víctimas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, marco conceptual. Vamos a desarrollar el marco conceptual, ¿no? Entonces vamos a trabajar qué es esto del hostigamiento sexual o cómo lo entiende la norma. Entonces, de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el hostigamiento, como ya hemos venido diciendo,
es una forma de violencia, ¿no? Que a medida que la conducta tiene naturaleza o connotación sexual o sexista. Luego vamos a hacer la distinción de sexual o sexista, ¿de acuerdo? Nuevamente, es una conducta, dice aquí, no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, pudiendo afectar su actividad o situación laboral. Dice también el artículo 4 que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en consideración que la norma dice que no se requiere acreditar la reiterancia de la conducta, ¿no? Y esto en buena cuenta, ¿qué quiere decir? Que basta que la conducta se produzca una sola vez para que ésta ya se configure como hostigamiento sexual. O sea, es decir, basta que la conducta se produzca una que atenta o que se ha configurado como un atentado contra la libertad sexual de una persona. Pero para que se entienda o se comprenda como un atentado a la libertad sexual de la persona, ¿no? Entonces ustedes fíjense aquí, estos son los tres elementos, ¿no? Entonces tiene que haber esta conducta, ¿no? Esta acción mediante la cual, ¿no? Puede ser una conducta de naturaleza verbal, no verbal, física, incluso intentar establecer un contacto a través de los medios virtuales, ¿no? Pero aquí lo que le diferencia del acoso de manera general es que esta conducta debe tener naturaleza sexual o sexista, ¿de acuerdo? Entonces, esto le distingue o le diferencia de el acoso en términos generales, ¿no? Y es que la conducta tiene connotación o naturaleza sexual. Y el tercer elemento que habría que tener en consideración es que es no deseado o rechazado por la otra parte. ¿Y esto qué quiere decir? Que no necesariamente para que se configure como hostigamiento sexual, la víctima debe expresar de manera indubitable su rechazo, ¿de acuerdo? Basta con que ella no lo desee. Y este no desear, ¿cómo no?, se puede producir en el foro interno de cada persona, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque esto está vinculado a aquello que les comentaba, que en el marco de una relación, ¿no?, vertical, ¿no?, de una estructura vertical de poder, ¿no?, donde una persona ostenta mayor poder respecto de otra, ¿no?, ya sea porque es el jefe, ya sea porque es el superior, ¿no?, en una cuestión, digamos, de grados o de jerarquía, ¿no? Es muy, el legislador o quienes legislaron se pusieron en la posición de aquella persona que se encuentra en una posición de subordinación, ¿no? Y pudieron contemplar que en muchos casos, en razón al miedo, a las consecuencias de expresar el rechazo, las víctimas, ¿no?, no van a tener la capacidad de rechazar, ¿no? Pero esto no quiere decir necesariamente que lo toleren o que lo acepten, ¿de acuerdo? Entonces, basta con que sea no deseado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya les había dicho que la conducta puede expresarse a través de conductas verbales, no verbales, conductas físicas, incluso el contacto de manera virtual, ¿no? Pero entonces, cuando decíamos que la conducta, para que sea hostigamiento sexual, es decir, para que atente contra la libertad sexual de una persona, debe tener naturaleza o connotación sexual, entonces, o sexista. Primero vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de conducta de naturaleza sexual y luego vamos a desarrollar a qué nos referimos cuando hablamos de conducta de naturaleza sexista. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Nos dice el reglamento que la conducta de naturaleza sexual se refiere a los comportamientos o actos que pueden ser físicos, verbales o no verbales, u otros de connotación sexual, como, por ejemplo, los comentarios, las observaciones o miradas lascivas, la exhibición o exposición de material pornográfico, los tocamientos, los roces o acercamientos corporales, incluso las exigencias o proposiciones sexuales, ¿no? Y que estos pudieran darse también a través del contacto virtual, ¿no? O sea, es decir, utilizando los TICs, ¿no? Las redes sociales, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Pero aquí lo que nos tiene que quedar claro es que quien ejerce esta conducta, ¿no?, lo que intenta es obtener algún tipo de gratificación sexual, ¿no? Este es, digamos, la finalidad, establecer un contacto que le suponga
¿no? O que, claro, que le suponga algún tipo de gratificación de índole sexual, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo un día me acerco a mi compañero y le doy un abrazo, porque me he enterado que el compañero ha tenido una pérdida, ¿no?, de uno de sus familiares, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, hay un tocamiento, hay un acercamiento de naturaleza física, pero esto no es hostigamiento sexual en la medida que mi finalidad es expresar mi solidaridad, ¿no? Expresar mi pésame, ¿no? O sea, no ha habido una intención de querer obtener algún tipo de gratificación sexual. El detalle está cuando esta conducta, ya les decía, tiene como finalidad establecer un contacto que suponga, ¿no?, que tenga como finalidad obtener algún tipo de gratificación. Y cuando esta, digamos, conducta se realice sin el consentimiento de la otra parte, aun cuando la otra parte no lo haya, no lo haya rechazado de manera expresa, ¿ya? Entonces, esta es la idea. La idea es, o en todo caso, lo que se pretende proteger es la libertad sexual de las personas, ¿no? O sea, es decir, este derecho que tiene toda persona de decidir con quién, dónde, cuándo y cómo establecer, ¿no?, un contacto de naturaleza sexual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay distintas manifestaciones del hostigamiento sexual que de connotación sexual. ¿De acuerdo? Y que van desde lo más leve hasta lo más grave, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, estas son algunas que están contempladas en el reglamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, desde lo más leve, usar términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, que pueden ser escritos o verbales, ¿no? Que podemos, por ejemplo, mencionar las insinuaciones sexuales, ¿no? Ay, mamacita, qué rica que estás, qué buen escote, me encantan, qué bonitas piernas, ¿no? O sea, que no vienen al caso, ¿no? A menos, pues, que con la otra persona tú tengas una relación, ¿no? O que la otra persona, pues, esté de acuerdo. Pero si no hay una relación con la otra persona y la otra persona no lo desea, esos comentarios, en el marco de una relación laboral, están de más, ¿de acuerdo? ¿No? O proposiciones sexuales, ay, mamacita rica, ven, dame un besito, vamos a salir, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Los gestos obscenos, la exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, ¿no? Y que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima, ¿no? Entonces, nuevamente recordemos, aquí lo que se intenta, o mejor dicho, lo que se protege, el bien jurídico protegido es la libertad sexual de la persona, o sea, lo que se quiere es no proteger esa libertad que tiene toda persona en el ámbito de su sexualidad, ¿de acuerdo? Luego podemos identificar otras manifestaciones, ¿no?, que son los acercamientos corporales, los roces, los tocamientos u otras conductas de índole físico y que tienen connotación sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima. Nuevamente, reitero, la idea es que estas conductas, ¿no?, de naturaleza o de índole físico, ¿no?, tengan como finalidad que quien las realice, ¿no?, obtenga algún tipo de favor o de gratificación sexual, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego acá podemos identificar otras manifestaciones del hostigamiento sexual que, como ustedes vamos a ver, son mucho más graves y que se producen en el marco de una relación donde hay jerarquía, ¿no? O sea, donde hay una relación de verticalidad, donde una persona que tiene mayor poder hace mal uso del mismo para intentar doblegar la autonomía de otra persona a cambio de obtener, ¿no?, un favor sexual, como por ejemplo, ¿no?, una promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto de su situación laboral actual o futura a cambio de un favor sexual, ¿no? Entonces, oye, si sales conmigo, ¿no?, si te acuestas conmigo, entonces te voy a ascender, por ejemplo, ¿no? Luego, otra de las manifestaciones que la norma reconoce ya son las amenazas, ¿no? O sea, frente a un rechazo, ¿no?, hay una amenaza mediante la cual se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agrave su dignidad, ¿no? Entonces, si no sales conmigo, entonces te sanciono. Si no te acuestas conmigo, te despido, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos que estas expresiones o manifestaciones del hostigamiento sexual se dan en el marco de una relación en la que hay poder, ¿no? O sea, es decir, donde aquella persona que tiene
mayor poder, esto en función de la jerarquía, del grado, de la propia estructura, ¿no? Digamos, organizacional en la cual se produce el hostigamiento sexual, ¿no? Puede, ¿no? Y hace mal uso de este poder que tiene frente a otra, ¿no? Que es la víctima, que se encuentra en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Y que, digamos, haciendo mal uso de este poder, ¿no? Le promete cosas, incluso la amenaza, ¿de acuerdo? Y finalmente podemos reconocer que como una manifestación del hostigamiento sexual ya viene frente al rechazo el trato ofensivo, ¿no? Es decir, que la víctima rechaza la conducta y ya viene la sanción, por ejemplo, ¿no? Esta es otra de las manifestaciones que la norma reconoce del hostigamiento de connotación sexual. Pero les había dicho que el hostigamiento también se configura cuando hablamos de una conducta de naturaleza sexista, ¿de acuerdo? Entonces hay una distinción entre la conducta de naturaleza sexual y la conducta de naturaleza sexista, ¿ya? En concreto y así muy básico, la conducta de naturaleza sexual o el hostigamiento no deseado de naturaleza sexual es aquel que se produce cuando una persona intenta establecer un contacto sin que la otra lo desee para obtener una gratificación de índole sexual, ¿de acuerdo? Entonces esta es la finalidad, obtener una gratificación de índole sexual sin el consentimiento de la otra parte, ¿de acuerdo? Pero la norma les decía, ¿no? La ley, en la definición del hostigamiento sexual, nos hablaba que el hostigamiento es esa conducta que puede ser de naturaleza sexual o sexista. Entonces, ¿y a qué nos referimos con la conducta de naturaleza sexista? Básicamente nos estamos refiriendo a una conducta que es discriminatoria, ¿ya? Que no, ya, digamos, no es que intente establecer algún contacto de naturaleza sexual a fin de obtener una gratificación, sino que, y esto voy a leer lo que señala el reglamento, la conducta de naturaleza sexista se refiere a los comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales mujeres y hombres tienen atributos, roles o espacios propios y que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, ¿de acuerdo? Entonces, la conducta de naturaleza sexista más bien hace referencia a la discriminación por razones de sexo, es decir, a una acción mediante la cual, ¿no?, se excluye, se restringe o se delimitan los ámbitos de acción o los derechos de una persona en razón al sexo que tiene, ¿no? Entonces, a ver, voy a leer esta segunda parte de la diapositiva y de ahí lo vamos a explicar con ejemplos porque esto puede, de repente no es muy fácil de comprender. Dice, el sexismo o esta discriminación de naturaleza sexista se refiere a todas aquellas prácticas o actitudes que promueven un trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se esperan de las mujeres y de los hombres, que perpetúan así la desigualdad. Bien, entonces vamos a explicarlo con ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, decía que estas conductas, las conductas sexistas o la discriminación de naturaleza sexista, refuerzan estereotipos. ¿Y a qué me refiero con estereotipos? Los estereotipos no son otra cosa que ideas fijas, ideas preconcebidas sobre una persona en función a su sexo, en función, ¿no?, su sexo biológico, en función, por ejemplo, a su nacionalidad, en función a su edad, en función a su color de piel, ¿no?, en función a su género, en fin, en función a distintos atributos, ¿no?, se genera una idea preconcebida sobre alguien y que esto puede llevarnos a un prejuicio, que cuando es negativo, ¿no?, puede volverse discriminatorio. Por ejemplo, ¿no?, yo puedo decir, ¿no?, puedo pensar, si yo les digo a ustedes alemán, ¿no?, entonces ustedes inmediatamente pueden tener una imagen, ¿no?, preconcebida de que, alemán, son todos altos y rubios y además son muy puntuales, ¿no? Entonces, esto es un estereotipo, porque evidentemente no todos los alemanes son altos, no todos los alemanes son rubios, y cómo no, no todos los alemanes son puntuales, habrán los cuales que no sean puntuales, ¿no?, que sean unos impuntuales, ¿no? Entonces, esto es un estereotipo. En este caso, es un estereotipo positivo. Pero si yo, por ejemplo, les digo venezolano, ¿no?,
inmediatamente en nuestro imaginario mental se vendrán una serie de características, ¿no?, asociadas a las personas que vienen de Venezuela, que no necesariamente son positivas y que incluso nos pudieran llevar al prejuicio, ¿no?, y a la discriminación, ¿no? Entonces yo podría decir, venezolano, delincuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un joven venezolano que evidentemente no tiene por qué ser delincuente, ¿no?, porque esto no tiene nada que ver con la nacionalidad de una persona, delincuentes los hay en todas partes, ¿no? Entonces, si este joven con sus papeles en regla se presenta a una entrevista de trabajo y por aquel prejuicio de pensar de que todos los venezolanos son delincuentes, entonces yo no lo contrato, aun cuando tiene todas las condiciones para que lo contrate, ¿no? Entonces le estaría discriminando. Y esto en razón a un estereotipo, porque hay un juicio anterior, ¿no?, mediante el cual yo asocio a una persona, ¿no?, a su nacionalidad con determinadas características, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo propio puede pasar con las personas en función a su sexo biológico y en función a su género. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? O no, por ejemplo, no. Entonces, normalmente, ¿no?, en función al sexo biológico con el que nacemos, que solamente puede ser femenino, ¿no?, o mejor dicho, nacemos machos o hembras, ¿no?, machos los varones, hembras las mujeres, ¿no?, se construye, ¿no?, y se atribuye, ¿no?, distintos roles, espacios y características, ¿no? Entonces, por ejemplo, se piensa que, ¿no?, una mujer, ¿no?, naturalmente, que su naturaleza, que sea sensible, delicada, que, digamos, ¿no?, sea una persona que quiera vivir su sexualidad siempre de manera monogámica, ¿no?, que su finalidad última en la vida es la maternidad, ¿no?, que siempre va a privilegiar el espacio o el ámbito privado, ¿no?, y que se va a desarrollar mejor en las tareas de cuidado de la casa. Y de manera completamente opuesta, se espera o se cree que el hombre por naturaleza, ¿no?, debe ser violento, rudo, tosco, racional, ¿no?, que más bien debe ser, que más bien los hombres en contraposición de las mujeres, ¿no?, tienen muchas parejas sexuales, ¿no?, y que no son buenos para realizar tareas de cuidado, ¿no? Entonces, y sabemos que esto no es así, ¿no? O sea, claro, habrá muchas personas, muchos varones que son así, y habrá muchas mujeres que son así, pero en realidad, si lo pensamos bien, ¿no?, nos miramos a nosotras mismos y miramos los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, veremos que en realidad esto no es tan así. Habrá muchas mujeres que no son muy sensibles, ¿no?, que más bien son racionales, ¿no? Habrá muchos varones que más bien sí son sensibles y que las tareas del hogar, las tareas de cuidado se les dan muy bien, y habrá mujeres a las que no, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, eh, eh, y ahí podría mencionar distintos ejemplos, ¿no?, que podrían, digamos, salirse de esta regla, ¿no? Y es que, como les decía, socialmente, a propósito del sexo con el que nacen las personas, que puede ser macho o hembra, ¿no?, se van generando espacios, roles y atributos opuestos entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo esto que les acabo de decir puede derivar al sexismo? Es decir, a la discriminación en razón del sexo. Vamos a verlo con ejemplos. Entonces, vamos a suponer que el día de mañana, en la comisaría, uno de sus colegas, ¿no?, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo?, el suboficial de tercera, Juan Terrones, llega y se pone a llorar. ¡Guau, guau, guau, guau! Entonces, y le preguntan, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué lloras así? No, que mi novia me ha dejado. ¿Qué? ¿Y por eso lloras así? Oye, pareces una niña, no seas maricón, deja de llorar, ya, pues, si no es con ella, será con otra, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si no fuera Juan Terrones, si fuera María Pérez, la que ¿no?, la que en la mañana se pone a llorar porque su novio la ha dejado, ¿no? Entonces, probablemente nadie se asombraría, ¿no? Pensaría, más bien, podríamos actuar con bastante condescendencia y decirle, ya, María, tranquila, pues ya, mira, quién sabe, y capaz si vuelve, ¿no? Entonces,
cómo, fíjense, frente a una expresión de dolor que es el llanto, que es un sentimiento muy humano y que tenemos tanto hombres como mujeres, nuestra reacción es distinta, ¿no? Entonces, en el caso de un varón, la reacción frente a un llanto normalmente viene acompañada de una sanción: no llores, no seas bebé, no seas maricón, pareces una niña, ¿no? Y, en cambio, en el caso de una mujer es completamente distinta, ¿no? Y no tendría por qué ser así, porque ambos, tanto José como María, son seres humanos, y los seres humanos, por naturaleza, somos capaces de sentir dolor, y es nuestro derecho fundamental poder expresar ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces, esto para ponerles un ejemplo de qué cosa supone una conducta de naturaleza sexista. Vamos a poner otro ejemplo. Entonces, vamos a suponer que en una reunión, ¿no? Por ejemplo, un cabildo abierto en una municipalidad provincial, ¿no? Entonces se hace una consulta respecto de cómo se puede ejecutar el presupuesto de la municipalidad, ¿no? Entonces una señora levanta la mano, ¿no? Es una señora que siempre ha participado, ha trabajado mucho en organizaciones vecinales y que, bueno, tiene pues una idea muy clara sobre en qué aspectos o en qué factores se debería trabajar el presupuesto de la municipalidad, ¿no? Y ella, levanta la mano. Y de pronto todos los señores que están al lado le dicen: oye, ¿qué haces acá? Esto no es un lugar para ti. Ándate a tu casa a cocinar. ¿Qué haces acá? Ándate al comedor. Tú no debes estar acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de esta señora fuera un señor, ¿no? El señor Ricardo Gómez, el que levanta la mano, que nadie le cuestionaría, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo, en razón al sexo de la persona, las reacciones, las actitudes frente a un mismo hecho pueden cambiar. Y esto porque se asume que en función del sexo que tienen, deberían, ¿no?, sentir, expresarse, ser, vivir, desarrollarse de distintas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, justamente lo que se llama la atención del hostigamiento sexual en la modalidad de la conducta de naturaleza sexista es precisamente esto, ¿no? Que a propósito del sexo de una persona se puedan expresar comportamientos o actos que promuevan la discriminación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tengan en cuenta que, ya para avanzar, porque creo que ya me estoy pasando la hora, que las manifestaciones del hostigamiento sexual, es decir, aquellas que hemos visto al inicio, ¿no?, que iban desde lo más leve hasta lo más fuerte, ¿no?, desde las insinuaciones hasta las amenazas para obtener algún tipo de gratificación sexual, están tipificadas en la ley 3714, que es la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, y que están contempladas o reguladas como infracciones graves y muy graves contra la disciplina, el servicio policial y la ética policial, y que incluyen sanciones que van desde los 11 días de rigor hasta el pase a la situación de retiro, ¿no? Vamos a ver rápidamente cuáles son, ¿no? La infracción grave 35, que supone hacer insinuaciones, gestos, proposiciones, usar términos de naturaleza sexual, que pueden ser verbales o escritos, o por cualquier otro medio, y que resulten ofensivos. Tiene una sanción que va desde los 11 a los 15 días de rigor. Luego está la infracción muy grave número 32, que supone hacer ya, ¿no?, proposiciones indecentes, insinuaciones o requerimientos de contenido sexual a cambio de favorecer o de otorgar ventajas o dar un trato preferente o dar cumplimiento a procedimientos establecidos al personal de la Policía Nacional del Perú, a quienes postulan a las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú o a cualquiera que tenga interés en el resultado de una gestión o trámite realizado en un órgano policial. Tiene una sanción que va desde 1 año a 2 años de disponibilidad. También identificamos la infracción muy grave 96, que supone acercarse corporalmente con roces a otra persona, ejecutando tocamientos u otras manifestaciones físicas de naturaleza sexual, y tiene una sanción que va desde los 6 meses a 1 año de disponibilidad. Y finalmente, la infracción muy grave 107,
que ya supone la coacción o la amenaza al personal de la Policía Nacional del Perú, intimidándole, presionándole o sometiéndole a un trato hostil para condicionar o recibir un favor de contenido sexual, ¿no? Y tiene una sanción de pase a la situación de retiro. Tengan en cuenta que en el régimen disciplinario policial o en el ámbito policial, la norma establece que el hostigamiento se puede configurar independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona presuntamente hostigada y la hostigadora. O sea, que se puede dar en el ámbito de una relación de verticalidad, ¿no? De un superior hacia su subordinado o subordinada, también en una relación de horizontalidad, ¿no? O sea, es decir, entre colegas, entre compañeros, ¿ya? Entonces, la cuestión es que siempre que haya una conducta, que la conducta sea de naturaleza sexual o sexista, y que sea una conducta no deseada o rechazada por quien, hacia quien está dirigida, ¿de acuerdo? Y lo otro que dice la norma es que el hostigamiento también se produce independientemente de si se produce dentro del ámbito o fuera del ámbito laboral, o dentro o fuera de la jornada laboral, ¿de acuerdo? O sea, puede ser que digamos, el hostigamiento se produzca, digamos, fuera de la comisaría y en un horario que no corresponde al turno en el que la persona está laborando, ¿no? Por ejemplo, imaginemos dos colegas que están mensajeándose por WhatsApp, ¿no? Son el suboficial de tercera Gómez y la suboficial de tercera Medina, ¿no? Se están whatsappeando y es un sábado en la noche, ninguno de los dos está trabajando en la comisaría, pero sin embargo ellos trabajan en la misma comisaría, en la comisaría de Santa Clara. Y el suboficial de tercera, Ricardo Gómez, le manda, ¿no?, un WhatsApp a la suboficial de tercera, Ana María Medina, ¿no? Le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, aquí en mi cama descansando. Ah, ya, y ya estás, ¿ya te has puesto tu pijama? Sí, ya me he puesto mi pijama, ¿no? Y ella sorprendida, ah, ya, ¿y cómo es? Y ella le responde, ¿y a ti qué te importa? Ah, ya, ¿y de qué color es tu trucita? ¿Y ella qué? ¿Y a ti qué te importa? Y de pronto él le manda una imagen de él desnudo, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente es una conducta de naturaleza sexual, ¿no? Bueno, en este caso ya no lo desea, que aún cuando se produce fuera de la comisaría y fuera del horario de trabajo, se configura como hostigamiento sexual. Y ustedes ven que se da entre personas que están en la misma jerarquía. ¿De acuerdo? Y dice también la norma que está comprendido todo el personal en actividad o en situación de disponibilidad, incluso el personal que pase a la situación de retiro, siempre que los hechos se hayan producido cuando estaba en situación de actividad o disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver rápidamente el procedimiento especial. Les había dicho que el hostigamiento sexual o el acoso sexual es un delito que está tipificado en el Código Penal, ¿no? En el capítulo de los delitos contra la libertad sexual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que quien sea víctima de hostigamiento sexual en el ámbito laboral o en el ámbito público, callejero, puede denunciar los hechos en cualquier comisaría o en la comisaría donde se ha producido el hecho, ¿no? A mérito de esa denuncia se tendrá que investigar y se tendrá que correr traslado a fiscalía o a donde corresponda, ¿de acuerdo? Pero si el hecho se produce en concreto en el ámbito la Policía Nacional del Perú, quien sufra el hostigamiento sexual también puede denunciar el hecho por la vía del procedimiento administrativo disciplinario. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué hay dos procedimientos y los dos son sancionadores? Bien, porque en el ámbito del procedimiento penal, ¿no? Lo que se sanciona es el atentado contra la libertad sexual, ¿no? Ese es el bien jurídico protegido. En cambio, en el ámbito del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?, la sanción protege, ¿no?, o en todo caso se sanciona que se haya atentado la disciplina, la ética y el servicio policial, ¿de acuerdo? Entonces, son, digamos, procedimientos que se pueden llevar indistintamente, ¿no? Se puede elegir por el procedimiento administrativo disciplinario o se puede elegir por la vía penal. Esto ya dependerá o quedará al criterio de la víctima. Vamos a ver rápidamente cuál es, para que ustedes tengan conocimiento de cómo es el procedimiento administrativo disciplinario en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, por si conocen algún caso de hostigamiento y puedan brindar la orientación respectiva, ¿no? Entonces,
la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual señala que el trámite de la denuncia cuando se produce un hecho de hostigamiento sexual dentro de la Policía Nacional del Perú es el que está establecido en la ley, ¿no? Observando las disposiciones de la ley 3714, la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Y es que se va a tener que tener en cuenta, ¿no? Cuáles son la infracción hacia la cual se hace, digamos, referencia, ¿no? Hemos visto que hay infracciones graves, infracciones muy graves, ¿de acuerdo? Y se debe considerar los plazos previstos en el artículo 13 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Entonces, para presentar la denuncia, ¿no? La persona presuntamente hostigada, o un tercero incluso, puede presentar una queja o una denuncia, y esta puede ser verbal o escrita, ante su superior jerárquico, ante la Defensoría del Policía, o ante el órgano competente, ¿no? En el caso de la Policía Nacional del Perú es Inspectoría General o las inspectorías descentralizadas según corresponda, ¿de acuerdo? Dice también la norma que el procedimiento puede iniciarse de oficio cuando por cualquier medio se toma conocimiento de la situación de hostigamiento, ¿no? Entonces, ¿recuerdan este caso que les decía del oficial Terrones y la suboficial, del suboficial Ricardo Terrones y la suboficial Ana María Medina, ¿no? Si el jefe de la comisaría toma conocimiento que se están produciendo estos hechos de hostigamiento, él puede poner en conocimiento a Inspectoría para que investigue, y de considerar que efectivamente se han producido los hechos, aplique la sanción correspondiente, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué se necesita para presentar la denuncia? El nombre de la persona presuntamente hostigadora, el cargo, la función que realiza y una breve descripción de los hechos indicando las circunstancias, el tiempo y el lugar. ¿Qué medios probatorios se pueden aportar? Se pueden aportar documentos públicos o privados. Se pueden aportar también grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, ¿no? Filmaciones, fotografías, cintas de grabación, entre otros. También se pueden aportar informes o pericias psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Esto ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Pero ustedes saben que a mérito de una investigación, ¿no? Sobre todo cuando se está dando cuenta de daños, ya sean físicos o de índole psíquico, la persona puede pasar o puede solicitar pasar por una pericia psicológica o psíquica según corresponda, ¿no? Y a mérito de esta pericia o de esta evaluación se emite o se elabora un informe que puede dar cuenta que efectivamente hay un daño, ¿no? Entonces, si bien el informe o el resultado de la pericia no va a señalar quién produjo el daño, sí es un medio probatorio en la medida que da cuenta que efectivamente se está produciendo un daño en razón al hostigamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo en cuenta porque esto también es una prueba que se puede aportar en el marco de un procedimiento de investigación, ¿de acuerdo? Y en general se puede aportar cualquier otro medio que resulte idóneo para la verificación de los actos de hostigamiento. Entre estos, ¿no? Las declaraciones de terceros, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede también, si hay terceros que han sido testigos de los hechos, entonces se puede aportar como prueba las declaraciones de terceros. En general hay que tener en cuenta que los medios probatorios lo que buscan es producir una certeza en las autoridades que investigan los hechos de que efectivamente, ¿no? Aquello que se ha denunciado es verdad y aquella persona que se ha sindicado es la autora de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí con esto, bueno, termina mi exposición. Les agradezco muchísimo la atención. Quisiera terminar mencionándoles cuáles son nuestros canales de comunicación por si tienen interés o desean contactarnos para que les podamos brindar más información sobre este tema o sobre cualquier otro que esté vinculado a nuestras funciones, ¿no? Nuestra página web es www.defensoriadelpolicía.mininter.gov.pe, que les invito que la visiten para que puedan conocer más de las actividades que desarrollamos. También nos pueden contactar en la siguiente dirección electrónica, contactodefensoría@mininter.gov.pe, o llamarnos a la línea de orientación gratuita 0800-116-15. ¿Sí? Entonces, bueno, yo hasta aquí mi presentación. Nuevamente agradecerles mucho
su atención, y si hubiera alguna consulta, decirles que estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora Claudia. Efectivos policiales, ¿alguna pregunta que tengan para la doctora Claudia? Por favor, adelante. Bien, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, José Carlos Fernández Gamarra, agradecemos la ponencia de la doctora Claudia Rosa Simas, así como al mayor PNP Edgar Miguel Burga Ludeña, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación. Y por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos y todas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.